de la conexión. Bien, buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo encuentro del módulo Gestión de Recursos Humanos correspondiente a la licenciatura en Seguridad aplicada a la función penitenciaria. Hoy vamos a continuar con el desarrollo de la sesión 1. Puntualmente avanzaremos con la clase número 4. Como dije, vamos a conversar hoy acerca de las implicancias, particularmente ya de la gestión de recursos humanos. Vamos a ahondar en estas temáticas y a partir de ello, o para ello, vamos a tomar como base lo que ya vimos o fuimos desarrollando en los encuentros anteriores en cuanto a cómo se estructura una organización a partir del diseño del sistema de organización en el cual prevé, entre otras cosas, la planificación de la estructura orgánica funcional, la determinación de los niveles de responsabilidad, de la unidad de mando, la denominación de las unidades de organización que va a contener, la descentralización y la departamentalización, así como la especialización por funciones y la especialización por áreas. Eso es en cuanto a la estructura. Y hoy vamos a ver cuál es el aporte de el subsistema o el sistema de gestión de recursos humanos justamente en el desarrollo de las instituciones. Para ello, vamos a iniciar reflexionando sobre cuál es el rol que se le da a las personas en las instituciones. Entonces, ocasionalmente se tenía como concepto, como criterio que las personas implicaban meramente un recurso en las instituciones. Hoy el avance del conocimiento, el avance de la ciencia de la administración y como vimos en la primera sesión, de los diferentes factores que están implicados en el contexto de las instituciones, de las organizaciones, tanto privadas como públicas, como lo es en nuestro caso, ¿sí? Llevan a replantear esa idea, entendiendo en que hoy la incapacidad de una persona para reclutar y retener a una buena fuerza de trabajo es lo que constituye, ¿sí? la llave principal para las operaciones del negocio. Es decir, la capacidad que tenga la empresa para conformar equipos de trabajo a través de las personas que van a integrar esta institución o esta organización, hoy está planteado como una ventaja competitiva, está planteado como una llave a partir de la cual la institución va a poder alcanzar aquellos propósitos con mucha mayor efectividad y quizá con mayores y mejores resultados. En este sentido, entonces, se plantea ¿cuál es la perspectiva que se tiene de las personas si yo adopto una posición de ellas como mero recurso, como meros medios, o si en su defecto las considero como un socio? Más allá o independientemente del nivel jerárquico que puedan tener, las puedo considerar un socio. Entonces vemos, si yo considero o adopto la primera postura que estamos compartiendo en pantalla, seguramente simplemente veré empleados en puestos de trabajo, consideraré como algo elemental simplemente el cumplimiento de un horario rígido, preestablecido, delimitado, con un enfoque netamente direccionado a la preocupación por el cumplimiento de las normas y las reglas, con un direccionamiento muy fuerte hacia la subordinación, hacia los superiores, hacia los estamentos superiores, es decir, la relación jefe-empleado o jefe-subordinado, eh, una exigencia o una cierta exigencia de fidelidad a la organización, dependencia de una jefatura, la alineación con la estructura, eh, la importancia de la especialización quizás se plantearía como algo relativo. Veré simplemente empleados como elementos que deben cumplir o ejecutar ciertas tareas. Quizás no habrá un foco en la importancia de las destrezas o habrá un foco simplemente en las, mejor dicho, en destrezas manuales simplemente, y esto me llevará quizás a un concepto o a una interpretación de los recursos humanos como una mera mano de obra. Distinto será si yo considero a las personas
como asociados, es decir, como elemento, como parte del objetivo, de la misión de la institución, de los propósitos, y si las personas se sienten de esta manera, seguramente su compromiso, sus aportes, su desempeño será otro, ¿no? Entonces, veré colaboradores agrupados en equipo de trabajo que reconocen metas que son de alguna manera compartidas, que en algún punto son consensuadas dentro de lo que es la pertenencia a esa institución, porque recordemos, cuando vimos el concepto de organización, la organización está conformada por personas que se unieron a ella de forma voluntaria. Por lo tanto, ya existe un principio de intención de formar parte de ese organismo, de esa institución, de conocer esos objetivos y de querer aportar a esos objetivos. Entonces, desde esa base, seguramente, si yo reconozco esa intención de la persona, entonces compartir, consensuar, escuchar los aportes, las sugerencias quizá que las personas me puedan realizar, va a generar o va a permitir que se puedan fijar o pautar o alcanzar inclusive, ¿por qué no?, metas negociadas y compartidas, ¿no? Se va a lograr una preocupación por los resultados y no simplemente una mera cumplimiento sin ese compartir la finalidad. Simplemente voy a trabajar porque me dijeron que haga eso, pero no voy a aportar ninguna situación o ninguna capacidad o ninguna condición que agregue valor a ese trabajo que se me asignó. Si yo considero a las personas como asociadas, seguramente la atención y la satisfacción del cliente será un elemento. Y cuando hablamos de atención y satisfacción del cliente, nos referimos a que las instituciones tienen tanto clientes internos como clientes externos. Los clientes externos serán aquellos a los cuales aquellos que no pertenecen a la institución, y los internos son aquellos que tienen una relación de dependencia, una relación de pertenencia a la institución. Eh, Considerar a las personas como asociados genera mayor vinculación con la misión y visión, es decir, genera un acompañamiento, un apoyo al logro de esas declaraciones, genera una interdependencia con colegas y equipo, es decir, genera una integración, genera una red de conocimiento, una red de esfuerzos y de medios para alcanzar aquello que se pretende. Por supuesto, permite incrementar la participación y compartir las experiencias, ¿no? Y en este caso pueden darse experiencias negativas o situaciones positivas, pero el hecho de participar, compartir, de generar esas instancias de diálogo o de aprendizaje, le permiten a la institución justamente ir creciendo y reflexionar sobre aquellos puntos fuertes que tienen, o quizás sobre aquellos aspectos que se deban mejorar o pueden plantearse como debilidades, tal vez. Permite también trabajar en la importancia de la ética y la responsabilidad, es decir, que en esta relación, en este contrato psicológico, donde tanto la organización como las personas se comprometen eh, eh, en la idea de desarrollar un espacio de mutuo bienestar, ¿no es cierto? Cumplir ciertas normas de responsabilidad, de ética, ciertos principios, tanto para con los empleados como para con la comunidad, es otro factor que distingue a las instituciones que trabajan bajo este concepto. Proveedores de actividad, es decir, las personas como asociados se van a convertir de alguna manera en proveedores, en generadores de nuevas ideas, de nuevos recursos, de nuevos medios, a través de justamente poner a disposición sus capacidades, sus condiciones, sus cualidades, que muchas veces quizás van a llevar a generar nuevas instancias, nuevas sugerencias que tal vez no fueron vistos, quizás no fueron tenidos en cuenta, o quizás la dinámica institucional y su contexto llevó a que haya ciertos aspectos que no hayan sido considerados, y quizás la persona, al presentar ese compromiso, pueden también constituirse en justamente proveedores de actividad, de conocimiento, de capacidades, ¿no? Y ahí volvemos a resaltar entonces la importancia del conocimiento, de la formación, del desarrollo de los seres humanos que forman parte de las instituciones, justamente aportando o permitiendo estos agregados. Y por supuesto va a generar
el máximo que se puede pretender bajo esta perspectiva, es decir, la producción de inteligencia y de talento, es decir, personas con habilidades, con conocimientos afianzados y que son puestos a disposición de la organización para ayudarla o colaborar al logro de su misión, de su visión, de sus propósitos. Entonces, a partir de aquí podemos reflexionar, ¿las personas aumentan o reducen las fortalezas y las debilidades de una organización? Y entonces tenemos estos nuevos conceptos o teorizaciones sobre la gestión de las personas y reconocer a las mismas como un activo, como un capital, ¿no? Entonces, de acuerdo a cómo se han tratado, pueden darse estas situaciones, ¿no? De incremento o de reducción, ¿sí? O sea, como un factor asociado o quizás como un factor que quizás pueda llegar a generar algún tipo de inconvenientes si es que estas personas, si es que sus integrantes perciben que no son debidamente considerados. Entonces, las personas pueden ser fuente de éxito y también de problemas. Es decir, la teoría de por sí mismo no garantiza que sean éxito o problema. Va a depender de cómo se aplica, digamos, estos conocimientos, estos estudios en la administración de las personas y cómo el sistema también, cómo la estructura de la organización se diseña de alguna manera que permita generar estos espacios. Y esto es una situación que estimo oportuno por ahí reflexionar un poco en nuestro contexto, ¿no? De organizaciones de la administración pública y particularmente organizaciones de la administración pública vinculadas al servicio de seguridad, ¿no? Reconociendo que en las funciones de seguridad en general el marco normativo determina ciertos principios, ciertos lineamientos de acción, ciertos lineamientos de relación que muchas veces son rígidos, ¿no? Eso lleva a que las doctrinas, ¿sí? La dogmática de las fuerzas institucionales presenta ciertos principios justamente que por ahí tienden de alguna forma, en algunas circunstancias, a interpretar a las personas como medio, ¿no? Como instrumento, como un recurso que debe cumplir una misión, que debe cumplir un objetivo y quizás en esa situación y en determinados escenarios, muchas veces la línea de acción o de comportamiento que se debe desplegar ya está predeterminada. Quizás no tiene demasiado margen para la interpretación, porque quizás está determinada en una ley, quizás está determinada en un marco normativo de fondo, que ya establece puntualmente qué es lo que se debe hacer o qué es lo que no se debe hacer o cómo se debe considerar una situación en una primera instancia, ¿no? Y de ahí, este, eh, a ver, podemos decir que la aplicación de estos conceptos quizás requieren una adaptación a nuestro contexto, ¿no? Al contexto de la institución pública y particularmente del servicio de seguridad. Pero más allá de ello, se puede utilizar justamente y adaptar de acuerdo a las situaciones, servicios, ¿sí? Muchos de estos elementos, muchas de estas estrategias, muchas de estas perspectivas al funcionamiento, ¿sí? De las instituciones asociadas con el sistema de seguridad. Entonces así podemos ver, podemos reflexionar sobre cuáles son los objetivos del recurso humano. Recuerden que vamos a ir ya en este momento avanzando sobre particularmente en la función del área, ¿no? La función de recursos humanos. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de un área? ¿Cuáles deberían ser los objetivos de un área de recursos humanos? Entonces, podemos decir que los objetivos de un área de recursos humanos van a estar vinculados con la autoactualización y la satisfacción de las personas en el trabajo. Acá, este término autoactualización debemos ponerlo en contexto y podemos ponerlo en contexto sobre todo a partir de lo que nos sucedió, lo que sucedió a nivel mundial en el año 2020, ¿no? La pandemia. Cómo la pandemia planteó en muchos aspectos
la cuestión de la actualización, la autoformación, es decir, este concepto de en muchas cuestiones ser autodidacta, ¿no? La tecnología, inclusive hoy por hoy, permite muchas de estas situaciones, ¿no? A través del acceso a los medios, redes sociales, como puede ser, por ejemplo, el más común de todo, que es YouTube. Quizás yo puedo encontrar tutoriales de infinidad de trabajo, de tarea, de cuestiones que años antes no existían. Entonces era como que dificultaba esa cuestión de autodidacta o de autoaprendizaje en comparación a hoy, que este tipo de herramientas facilitan mucho esta situación de autoactualización y por un lado, ¿no? Y por el otro lado, la satisfacción de las personas en el trabajo son elementos de la gestión de recursos humanos, son objetivos que debe trabajar la gestión de recursos humanos. Es decir, plantear en la persona el interés o la finalidad, el propósito de permanentemente actualizarse y capacitarse es un elemento que tiene que activar la gestión de recursos humanos y también, por supuesto, la satisfacción de ella con el trabajo, es decir, el bienestar que puedan percibir en su ambiente de trabajo, sentirse cómoda en las organizaciones, en las instituciones a las que pertenecen, justamente lleva a, de alguna manera, activar este tipo de aportes que van más allá de lo exigido, van más allá del deber ser normativo, tiene que ver con una actitud de la persona que en este alineamiento que tiene de bienestar con el lugar al que pertenece les lleva a generar o proponer nuevas cosas. Desarrollar y mantener la calidad de vida en el trabajo, por supuesto, es otra de las funciones de la gestión de recursos humanos, porque dijimos, estamos reconociendo personas. Entonces, advertir cuáles son las condiciones que necesita una persona para cumplir sus funciones, sus actividades, es un rol que se debe desarrollar desde el área de recursos humanos, ¿sí? Desarrollar actividades para mejorar las condiciones, tanto físicas y como psicológicas, ambientales, de liderazgo, de relaciones, de comunicación, de capacitación que tienen las personas en su organización justamente para mejorar esa calidad de vida y aportar, ¿no? a esa satisfacción o fortalecer ese sentido de pertenencia con la institución. Administrar e impulsar el cambio es otra de las funciones elementales del recurso humano. Así como en este concepto de recurso humano advertimos o quizás consensuamos que las personas deben ser consideradas como socios o como colaboradores, eh, el área de recursos humanos también asume el mismo rol en cuanto a la organización, es decir, las áreas de recursos humanos en el ejercicio de sus funciones, en el cumplimiento de sus objetivos generales, debe ser interpretada y debe asumir el rol justamente de un socio estratégico de la gestión, un socio estratégico de la organización, en cuanto a que, por ejemplo, administrar e impulsar el cambio, es decir, permitir la supervivencia de la organización, la adaptación de la organización, el crecimiento de la organización a las nuevas demandas, a los nuevos escenarios, los nuevos contextos que se pueden ir planteando, es decir, recursos humanos debe ser una de las primeras instancias que tenga la capacidad de advertir este tipo, este tipo de sucesos, justamente ¿para qué? Para diseñar las estrategias, para asesorar en el desarrollo de la estrategia que permitan que su personal tenga la capacidad de adaptarse y de esa forma aportar a que la institución en su todo, en manera global, pueda justamente administrar e impulsar el cambio de ser necesario. Mantener políticas éticas y comportamientos socialmente responsables es otro de los objetivos, la gestión constituye otro de los objetivos de la gestión de recursos humanos. Es decir, Gracias. sí, no sé si alguien quiere participar, escuché por ahí como Mauro Gallardo, creo que tiene abierto el micrófono, no sé si tiene alguna consulta. No, entiendo que no. Bueno. Bueno, avanzamos. Entonces decíamos, como objetivo de recursos humanos, la importancia de mantener
políticas éticas y comportamientos socialmente responsables. Es decir, recursos humanos debe ser una de las áreas custodia en cuanto a la definición, el diseño, la delimitación de los principios, los valores que van a regir el funcionamiento interno de la institución y también las relaciones externas que se van a conformar con la comunidad, con las partes interesadas, justamente a partir de qué, del apego a las normativas, a las leyes, al marco vigente, y por supuesto también a aquellos que corresponden a la sociedad en la cual la institución funciona, ¿no? En este caso, haremos referencia a lo que es la sociedad, la comunidad de la provincia de Salta. Construir la mejor empresa y el mejor construir la mejor empresa y el mejor equipo directivo. Y el mejor equipo es otra de las funciones de la administración de recursos humanos. Es decir, la gestión de personas debe permitir eso, debe permitir a través de la práctica de sus procesos, de sus procedimientos, que vamos a ver más adelante, la incorporación de los mejores asociados, de los mejores colaboradores para lograr ese fin y ese propósito que se representa en la misión de las instituciones. Es decir, el estilo de administración, el estilo de gestión va a permitir esa situación, ¿no? Construir la mejor empresa y mejor equipo, porque quizás si la empresa, si la organización, por diversas circunstancias, como las que fuimos viendo anteriormente como objetivo, pero la planteamos como acciones o prácticas que la empresa o que la organización aplica, no están siendo direccionadas en ese sentido, y seguramente la organización o la empresa no va a ser atractivo para nuevos ingresantes o para nuevo recurso humano, por cuanto interpreta que en esa empresa no va a crecer, no va a ser considerado como persona, no va a tener una buena calidad de vida en el trabajo, no va a tener oportunidades de desarrollo. Por lo tanto, seguramente si esa situación se da, es probable que los equipos que pueda construir o el plantel de personal que pueda construir quizás puede tener limitaciones en cuanto a esos aspectos, porque quizás aquellas personas con mayores condiciones, con mayores capacidades, opten por aquellos lugares que le brindan mejores condiciones. Entonces, el no prever o no tener en cuenta esta perspectiva puede afectar en ese sentido a la institución. Bien. Eso en cuanto a objetivos que debe tener la gestión de recursos humanos. Ahora vamos a hablar pues, particularmente cómo va a organizarse, cómo se organiza, cómo se conforma un área de recursos humanos y qué hace para lograr o para aportar al logro de esos objetivos que son asignados a esa área. Es decir, son las tareas, las labores por las cuales debe responder recursos humanos, son los aportes que debe generar la gestión de recursos humanos o la administración de recursos humanos. Entonces vamos a hablar de cuáles son los procesos que se desarrollan desde recursos humanos para poder alcanzar esos propósitos. Y cuando hablamos de proceso, entonces estamos hablando en forma resumida de un conjunto de actividades integradas, es decir, que están coordinadas, que están articuladas con el propósito de obtener efectos sinérgicos y multiplicadores. Es decir, cuando hablamos de efectos sinérgicos, es decir, resultados superadores. Quizás, vamos, sinérgico, es decir, la suma el resultado es superior a la suma de las partes. ¿Sí? Uno más uno, cuando hablamos en términos de sinergia, uno más uno no va a ser dos, uno más uno va a ser 10. En el sentido que capaz que yo voy a tener un área, quizás no va a tener una gran cantidad de recursos, quizás de elementos tecnológicos o de medios, como muchas veces sucede en el ámbito lo público, en el ámbito de las instituciones en las cuales nos desempeñamos, pero muchas veces los resultados son superiores, cumplen estas condiciones de sinergia. ¿Por qué? Porque el personal, los integrantes de la institución, buscan la manera, realizan los aportes para poder cumplir su objetivo y muchas veces lo logran con mucho más de lo esperado, ¿no? Lo logran superando expectativas. ¿Y por qué?
porque justamente este compromiso, esta identificación con su función, con la institución, o esa sensación de bienestar que pueden percibir quizás a partir del liderazgo de quien lo conduce, o de ciertas políticas o ciertas gestiones institucionales, llevan a que se puedan generar este tipo de aporte o este tipo de comportamiento que permiten resultados superiores, resultados que en ocasiones logran superar la expectativa, como por supuesto también tenemos ejemplos de los otros, ¿no? Que obviamente si no hay recursos, si no existen medios, y yo me considero desde la perspectiva del recurso humano como un mero empleado, y considero que yo tengo que hacer lo que se me dice, lo que se me indica, y con lo que tengo y no tengo para cumplir, y la directiva quizás fue limitada. Bueno, yo no voy a generar ese extra, no voy a generar ese plus de aportar, de sugerir, de proponer o de buscar solucionar algo, porque considero que quizás este, no vale la pena, no corresponde o no me dan lugar a eso. Entonces genero esa interpretación que en síntesis termina de alguna manera limitando tanto a la organización como a la propia persona, ¿no? Porque transcurrir determinado cantidad de años laborales, de acuerdo a lo que exige la normativa, en esa situación lleva a una instancia donde quizás en algún momento la persona puede replantearse, ¿no? Si es, cuál es el beneficio de estar desempeñándose en esas. Le voy a pedir, por favor, no sé si Mauro Gallardo me está escuchando, tiene abierto el micrófono. Si por, si por favor, ahí está, gracias, podríamos silenciarlo. Bueno, gracias. Avanzamos. Entonces decíamos, proceso entonces tiene que ver con un conjunto de actividades integradas que buscan obtener efectos sinérgicos y multiplicadores. Acá estamos hablando entonces de procesos de recursos humanos, pero que son procesos, está asociado con el proceso de administración en sí, que recuerden que estaba vinculado con la acción de planificar, organizar, dirigir y controlar. Esto lo puedo hacer en el ámbito de recursos humanos, en el ámbito de la seguridad, en el ámbito de la logística, en el ámbito jurídico, en cualquier ámbito. Tiene que ver con un proceso administrativo, con un proceso de gestión, con un proceso gerencial que se apoya en estos pilares básicos: planificar, organizar, dirigir y controlar. Entonces, en este sentido, la administración de recursos humanos, ¿qué es lo que busca? Busca ayudar al administrador, es decir, al líder, al referente máximo de la institución, de la organización, a desempeñar todas esas funciones bajo el concepto, bajo la idea de que ese líder o esa autoridad no realiza su trabajo solo, sino que lo hace a través de las personas que forman su equipo, y justamente el recurso humano le va a facilitar esas personas o ese equipo, o va a generar las condiciones para que esas personas, para que ese equipo pueda justamente generar su mejor aporte y tenga las condiciones para poder generar su mejor aporte, para poder justamente lograr materializar ese valor agregado a los fines que la institución persigue. Entonces, ¿cuáles son los procesos de recursos humanos? ¿Cuáles son el conjunto de actividades que va a realizar un área de recursos humanos en una institución? Elementalmente, los procesos que realiza un área de recursos humanos en cualquier institución, ya sea pública o privada, para lograr estos objetivos que fuimos viendo, están asociados con, el primero de ellos, integrar personas. Cuando hablamos de integrar personas, hablamos de la primera etapa, que es el reclutamiento, como es el término tradicionalmente utilizado, que es decir, la atracción de personas para que ingresen a esa institución, que quieran formar parte de esa institución. Más allá de que las personas pueden hacerlo voluntariamente, nosotros como institución podemos desplegar una serie de acciones para, de alguna manera, lograr atraer, lograr reclutar personas de ciertos ámbitos, de ciertos contextos que consideramos que su incorporación o su interés en la institución serían convenientes para el mejor funcionamiento. Entonces, puedo realizar acciones de reclutamiento, de atracción, dirigidas a distintos ámbitos, distintos aspectos, distintos tipos de personas o distintas profesiones, con la idea de
de alguna manera atraerlas o lograr ese interés para que puedan o para que quieran formar parte, ¿sí?, de la organización. Y por supuesto, la selección. Es decir, por un lado voy a atraer a aquellas personas que me interesan y por otro lado debo seleccionarlas porque quizás tiene un interés general, pero hay ciertas cuestiones con las cuales no tiene o no guarda una cierta relación necesaria eh, para cumplir ciertas funciones o ciertas tareas. Entonces, en esa instancia yo tendré que seleccionarla. Puede tener el interés, pero quizá no tiene las competencias, las habilidades, las actitudes necesarias para cumplir con cierta función o de alguna manera adaptarse al contexto de servicio de la institución, ¿no? Entonces, acá hago un pequeño paréntesis, estuve leyendo sus trabajos prácticos y por ahí vi, no, algunos de ustedes que hablaban de la importancia de la selección en cuanto a que es necesario que los integrantes, en este caso de una institución como el servicio penitenciario, deben presentar y tener conocimiento de cuáles son las condiciones, los requisitos que requiere este tipo de actividades, ¿no?, que están sometidos o que deben de alguna manera observar ciertas características, ¿no? Como sucede también con la institución a la cual yo pertenezco, como puede ser el traslado o el desarraigo por la rotación de destino, o ciertas condiciones horarias, o ciertas condiciones psicológicas, ciertas condiciones físicas en cuanto a horario, a la utilización de equipo, a la exposición a situaciones de tensión, de crisis, de estrés. Entonces, quizás en el reclutamiento puede haber personas que tengan un interés en la institución, pero cuando profundizamos en la selección vemos que no sé si puedan llegar a cumplir con o aceptar esas condiciones de desempeño de la institución, de la organización. Por eso, entonces, ese proceso para integrar las instituciones va a tomar esos dos aspectos de trabajo: reclutar y seleccionar, atraer personas y después seleccionar para ver que realmente tengan las condiciones para ser incorporadas. Otro de los procesos relevantes de la administración de recursos humanos está relacionado con los procesos para organizar las personas. Y este proceso para organizar las personas tiene dos instancias, ¿sí? Por un lado, el diseño de puestos y por otro lado, la evaluación de desempeño. Acá hacemos un paréntesis y decimos que recurso humano, para poder elaborar ese diseño de puestos, cuando decimos diseño de puestos nos referimos a los puestos de trabajo, cómo se van a agrupar el conjunto de tareas, de actividades que tiene que cumplir una persona en una organización. Para diseñar esa actividad, el recurso humano previamente debe aplicar lo que fuimos viendo en las sesiones, en las clases anteriores, es decir, diseñar la estructura, tener en claro cuál es la misión de la institución, cuál es la visión de la institución, de la organización, cuáles son los objetivos que se propone, cuál es el contexto en el que se va a desempeñar. A partir de ahí, diseña la estructura y posteriormente vamos diseñando o elaborando los puestos de trabajo, cuáles van a ser las condiciones particulares de la actividad laboral que van a desempeñar cada uno de los integrantes de esa institución, de esa organización. Vamos a diseñar los puestos de trabajo y los requerimientos que va a tener ese puesto de trabajo. Por ejemplo, no sé, el manejo de armas, el manejo de algún sistema informático, el manejo de alguna habilidad especial. Yo lo voy a establecer en el puesto de trabajo cuando determine qué actividades tiene que hacer. Entonces, si es una persona, no sé, que tiene que redactar informes, y seguramente tendrá que saber de computación y, no sé, conocer el programa Word, por ejemplo. Entonces, yo estableceré como condición de ese puesto el manejo de herramientas informáticas de producción y redacción de textos. Y la otra dimensión de este proceso de organizar las personas es la evaluación del desempeño. Es decir, yo determino, diseño qué es lo que la persona debe hacer y posteriormente voy a evaluar el desempeño de esa persona. Es decir, voy a evaluar cómo esa persona cumplió las tareas o las funciones que le fueron asignadas, si tuvo inconvenientes, si lo pudo cumplir sin inconvenientes, si lo pudo cumplir superando las expectativas, es decir, que tiene condiciones, y quizá ahí estoy en una instancia de
otro de los procesos de recursos humanos, que es detectar algún tipo de talento, generar una promoción a un puesto superior, o en nuestro ámbito, a una jerarquía superior, porque presentas condiciones que le permiten ir asumiendo responsabilidades de mayor nivel. Otro, otro aspecto, otro proceso, entonces, es el proceso para recompensar a las personas. Y en este proceso de recompensar a las personas, estamos hablando de el diseño o el desarrollo de la escala o las remuneraciones, el sistema de remuneración que va a aplicar la organización, cómo va los sueldos básicamente que se van a abonar, cómo va a pagar, cómo va de alguna manera a retribuir ese trabajo que desempeña la persona. Bueno, entonces a través de las políticas de remuneración o del sistema de remuneración se pueden establecer ese tipo de aspectos, ¿no? Las prestaciones que se van a brindar, que están asociadas con generalmente las prestaciones de los servicios de salud, de seguridad social, y también algún tipo de incentivo, es decir, algún tipo de acción extra para reforzar justamente esa retribución que va a recibir la persona por el trabajo puesto a disposición de la organización o por el cumplimiento de las tareas, de las funciones que le fueron asignadas, ¿no? Y acá existen diversas teorías donde muchas veces plantean que la remuneración no solamente puede enfocarse en una política de remuneración, de prestación o de incentivo, no solamente puede sustentarse o proyectarse desde el punto de vista económico, ¿no? Sino que también existe un sistema de remuneración, de prestación o de incentivo que tiene que ver con el salario emocional, ¿no? Se habla hoy por hoy del salario emocional que está asociado con eso, con la sensación o con la percepción que tenga la persona de bienestar en su trabajo, de bienestar, de calidad de vida en su trabajo, o quizá de incentivos que no sean económicos, pero la persona llega a advertir que a través de su trabajo puede crecer, puede generar aportes significativos a la institución, a la comunidad. Entonces, quizá el salario económicamente no es competitivo en relación con otra institución o con otro ambiente como puede ser el privado, pero en cuanto a la satisfacción que le brinda su trabajo, a las posibilidades de aprendizaje, de crecimiento profesional, personal, que le brinda esa labor que está desempeñando, la persona percibe que tiene un plus, es decir, que tiene un extra que no tiene que ver con lo económico, sino que tiene que ver con lo emocional. Por eso vamos a ver más adelante, se puede hablar como una estrategia también de el diseño de un sistema de remuneración o de salario emocional. Otro proceso es el de desarrollar a las personas. Cuando hablamos de desarrollar a las personas, estamos hablando de su formación continua, de su formación permanente, ¿no? Y en nuestras instituciones tenemos un sistema de formación inicial, generalmente está dado con los institutos de formación inicial, cuando sucede esa instancia de reclutamiento, de selección, y se pasa por lo que se conoce comúnmente como las escuelas de formación, ¿no? Tanto sea para oficiales como para suboficiales, estamos hablando ahí de la formación inicial para ingresar a la institución. Pero esa formación debe ser continua, justamente ¿por qué? Porque somos conscientes del contexto dinámico de avance, de modificación permanente. Entonces, quizá la formación inicial con la cual yo me nivelo es muy importante, pero no basta, no alcanza, debe ser de alguna manera reforzada. Entonces ahí surge la instancia de formación continua, de actualización, de capacitación permanente, de entrenamiento. Y por qué no en esas situaciones, cuando yo detecto personas que tienen habilidades, capacidades especiales, condiciones que le permiten tener desempeños destacados, distinguidos, hablar de el desarrollo de esa persona. Entonces empiezo a trabajar o a focalizar en esos colaboradores para de alguna manera lograr fortalecer su crecimiento, su capacidad en proyección institucional para quizá la asignación de nuevos puestos, de nuevos cargos, de nuevas responsabilidades, y puedo empezar a planificar inclusive planes de desarrollo para personas que de alguna manera evidencian esas características.
El aprendizaje es otro de los elementos que tiene que ver con o asociado a los procesos de desarrollo de personas, ¿no? Generar el aprendizaje. Y hoy por hoy se habla, por ejemplo, de el aprendizaje organizacional, es decir, cómo las instituciones, cómo las organizaciones generan instancias o cómo a partir de la relación, de la conceptualización que yo tengo de las personas que forman parte de una institución, puedo generar instancias, condiciones para que la institución aprenda. ¿Y qué es el aprendizaje organizacional? Elementalmente, cómo transmitir saberes, cómo transmitir conocimiento, cómo transmitir habilidades. Es decir, capaz que como organización, como área, ¿no es cierto?, que están conformadas por personas, hay alguien que sabe hacer algo muy bien, que tiene una capacidad para hacer algo muy bien, que se distingue haciendo algo. Pero si esa persona considera que el contexto en el cual se desempeña o la organización tiene una diversidad de áreas y de personas con esas condiciones, pero que consideran que el contexto en el que se desempeñan institucionalmente, internamente, no es adecuado o presentan algún punto de disconformidad, quizá esos aprendizajes, esos conocimientos, esas lecciones aprendidas, ese saber cómo hacer, no lo van a transmitir a otros, no lo van a enseñar, de alguna manera se lo van a limitar a su órbita interna. Entonces no se genera ese crecimiento de la organización, porque ¿qué pasa? Si esa persona se va, o particularmente en nuestro caso, si esa persona es trasladada, generalmente ese conocimiento, esa habilidad, si es algo, como le digo, un valor agregado que tiene la persona, no lo transmite, no puedo de alguna forma, o se dificulta obligar y sacarle ese conocimiento si la persona no lo comparte y considera que el contexto no está dado para compartir, porque considera que no tiene reconocimiento por su trabajo, porque considera que el ambiente de trabajo no es bueno, que el liderazgo que conduce o que lo conduce no es el mejor, quizá no va a transmitir, no va a querer socializar ese conocimiento, esa capacidad, esa lección aprendida a partir de una tarea para con sus pares, para que todos aprendan. Entonces se lo va de alguna manera a reservar para sí misma. Y si surge la circunstancia, como ocurre en nuestras instituciones, de un traslado, de una rotación, ese conocimiento se va con esa persona. Entonces la institución o la organización o el área particularmente no logra capitalizar esos saberes. ¿Por qué? Porque no está previsto ese tipo de pensamiento o ese tipo de perspectiva, ni tampoco están generadas las condiciones para qué, para generar aprendizaje organizacional y que las habilidades puedan ser socializadas y potenciadas. Por supuesto, la administración del conocimiento es otro elemento y tiene que ver con eso, ¿no? A partir yo de identificar esas posibilidades, bueno, voy generando instancias, también puedo generar elementos normativos para administrar esos conocimientos, ¿no? ¿Cómo logro yo que los conocimientos que tiene una persona, o las capacidades, las condiciones que tiene una persona, de alguna manera genero mecanismos para que puedan ser transmitidos, para que puedan ser legados a otros empleados, ¿no? A otros colaboradores que quizás están aprendiendo o quizás están en un nivel inferior de rendimiento o desempeño, pero si esta persona socializara esos saberes, podrían potenciar y seguir creciendo mucho más. Entonces, la administración del aprendizaje es quizás instancia como, por ejemplo, cómo formulo yo manuales de procedimiento, cómo genero reglamentos o cómo genero instancias de capacitación. ¿Para qué? Para que esos conocimientos o esas habilidades que una persona aplicó para realizar algún tipo de tarea puedan quedar documentados, puedan quedar registrados y de alguna manera puedan ser después a posterior retransmitidos a otros integrantes. Los procesos para retener las personas son otra de las instancias de responsabilidad de recursos humanos. Eh, en este caso hablamos de la higiene y la seguridad, la calidad de vida, las relaciones con los empleados y los sindicatos son elementos que hacen a la retención de las personas. Desde el punto de vista, como dijimos, si tengo buenas condiciones de trabajo, tanto en lo físico, si tengo buenas condiciones de trabajo en lo psíquico, en cuanto a las relaciones que tengo con mis superiores, con mis subalternos, con mis pares, a las remuneraciones que tengo, a los reconocimientos, a las capacidades, a las posibilidades de crecimiento, hacen de que eh, esos empleados que tienen condiciones distinguidas o en general desarrollen un sentido de pertenencia con la institución y no
no pretendan de alguna manera utilizar la institución como medio, proyectando en su carrera profesional o personal, quizá en algún momento abandonar la institución o abandonar algún área en búsqueda o en camino hacia otro lugar que perciben como que le puede dar mejores condiciones o mejores satisfacciones. Entonces, generar acciones para retener a las personas y sobre todo aquellas que tienen mejores desempeño también es una instancia de responsabilidad de recursos humanos. Y por último, el proceso de auditar a las personas. Hoy por hoy, en cuanto a esta temática, hay una infinidad de medios, una infinidad de teorías, una infinidad de herramientas que en muchas instituciones privadas, en el ámbito privado, está dado por el uso de herramientas informáticas, de herramientas tecnológicas que tienen que ver con bancos de datos, con sistemas de información, el desarrollo de sistemas de indicadores, de medición del trabajo que justamente permiten eso, ¿no? Permiten auditar cuáles son los resultados del desempeño de las personas, ¿no? Ir midiendo permanentemente cuáles son los aportes que el recurso hace en términos de desempeño, en términos de rendimiento o de productividad, como se puede conocer habitualmente. Entonces, ¿cómo a partir de los objetivos de los procesos debe ser o debe estructurarse un área del recurso humano? Entonces, los recursos humanos generalmente, habitualmente, estuvieron conformados o se estructuraban a partir de la departamentalización funcional, que recuerden, vimos la clase anterior, la departamentalización hacía referencia a la división del trabajo desde una mirada de horizontalidad, ¿no? Y cuando hablamos de descentralización, estamos hablando de verticalidad, ¿no? Cuando hablamos de descentralización, hablamos de distintos niveles jerárquicos, y cuando hablamos de departamentalización, hablamos de la división del trabajo en términos de áreas especializadas en una tarea en particular, ¿no? Recursos humanos, asuntos jurídicos, no sé, contabilidad, informática, logística, eso es departamentalización del trabajo. Entonces, tradicionalmente, las áreas de recursos humanos estaban organizadas a partir del esquema de departamentalización funcional, que es lo que también predominaba o lo que generalmente había en las distintas organizaciones, ¿no? Hoy se plantea que esa situación puede dar origen a dos particularidades. Por un lado, la subjetividad como una fuerza centrífuga, es decir, el hecho de dividir el trabajo en áreas llevaba a que los objetivos departamentales, es decir, los objetivos de una área en sí, es como que se vuelva más importante que los objetivos globales o que los objetivos de toda la institución. Entonces, cada área se focaliza, se enfoca, se dirige, pone todo su esfuerzo en cumplir sus objetivos. Y de alguna manera descuida o deja de lado la relación con las otras áreas, perdiendo esa mirada sistémica de la institución, perdiendo esa idea de que la institución es como un gran engranaje, ¿sí? Es un gran sistema compuesto por una diversidad, por una cantidad X de engranajes que están relacionados uno con otro, pero desde esta mirada de subjetividad, ¿qué es lo que hace que las instituciones se focalicen simplemente en cumplir su tarea y no advertir cuál es la relación de sus resultados, de su trabajo con los otros engranajes o con las otras áreas institucionales? Entonces lleva a que cada uno trabaje en comportamientos estancos, perdiendo la idea de un todo global, de un todo sistémico, ¿no? Entonces, plantea esto la enorme dificultad de cooperación interdepartamental, la dificultad de cooperar con las otras áreas, inclusive porque en la evaluación de los resultados muchas veces no se evalúa de manera global, sino se evalúa por área. Entonces yo le encargué a tal área que me haga eso y le evalúo a esa área. Entonces esa área no evalúo cómo el resultado de esa área aporta o impacta quizás en otra área. Entonces eso lleva a que yo me aboque, me dedico a cumplir lo mío y no me importa si lo mío sirve o le suma a la otra área. Simplemente yo cumplo lo mío, y si a la otra área no le sirve, no le suma o le ocasiona problema, a mí no me genera ningún tipo de, digamos, de molestia, porque yo cumplí con lo que me pidieron. Después el otra área que se arregle el otra área, ya es otro ámbito
como quien diría, es otra jurisdicción, es otro lugar, a mí no me compete, entonces yo tranquilo. Esa situación se generaba a partir de esta perspectiva de la organización de la institución y de las áreas de recursos humanos bajo el enfoque de departamentalización funcional, ¿sí? Que básicamente entonces impide la visión sistémica y la consecución de sinergia entre los departamentos, es decir, el resultado es superior a la suma de las partes. No se logra si yo trabajo con esta perspectiva limitada en una organización funcional. Entonces, perspectiva, desde esta perspectiva surge entonces cómo era cómo es quizá, ¿no? Porque hay instituciones que quizás siguen funcionando con esta lógica, ¿no? Sobre todo las instituciones o en el ámbito público es como que es mucho más lento, ¿no? La adecuación, la adaptación, por toda una cuestión que tiene que ver inclusive con el cumplimiento de ciertas pautas, de ciertos reglamentos, ¿no? De ciertas situaciones administrativas, normativas que llegan que para generar cambio, bueno, hay que cumplir ciertas instancias, entonces eso de alguna manera requiere un tiempo y bueno, dificulta la adaptación a algo que es tan dinámico como la gestión de personas y como vimos, el contexto, ¿no? Que va evolucionando permanentemente. Entonces, desde esta lógica, muchos de las áreas de recursos humanos actualmente o se organizan de esta forma. Un área de reclutamiento y selección de personal, un área de puestos y salarios, es decir, donde se generan, donde se tiene un registro de cuáles son los puestos de trabajo con sus características y, por supuesto, el análisis de los salarios, es decir, de acuerdo a lo que ese puesto de trabajo tiene que hacer o la demanda de capacidad o de manejo de ciertas técnicas, de ciertas herramientas especiales. Si demanda eso o no, se va a regular o se va a pautar el salario, ¿no? La división, prestaciones sociales como un área, puede ser división, sección, departamento, pero me refiero como área de agrupamiento de tareas. Prestaciones sociales, otra área, ¿no? Donde está la parte de social, de contención, todo lo que es la parte quizá en algunas ocasiones de salud, de retribuciones, en cuanto a retribuciones previsionales o situaciones de ese tipo, agrupada por otro lugar. La parte de formación, agrupada en otra, en otra dimensión. eh, la parte de higiene y seguridad en el trabajo, en el caso de que exista, ¿no? Como otro campo, como otro compartimiento, donde está la parte de quizá médico, enfermero, pero más que nada en nuestras instituciones, en el ámbito público, la parte de salud, la parte de lo que es la medicina laboral, ¿no? O sea, la intervención ante situaciones de siniestros laborales o situaciones asociadas con ese tipo de hechos, ¿no? Con especial donde se realiza comúnmente el control de las licencias médicas, las lesiones o las enfermedades comunes que quizá puede presentar el personal, es decir, agrupada en otra área. Y el área de personal como analistas, ¿no? Como auxiliares o asistentes de esta gestión. Es decir, el registro administrativo, por ejemplo, el registro del legajo, la conformación del legajo y el registro en el legajo de las distintas situaciones que fuimos viendo anteriormente. Por ejemplo, lo registro en el legajo, no sé si aquella normativa o documentación que me puede proveer el área de reclutamiento y selección, por ejemplo, no sé, los trámites de incorporación que realizó, los resultados de los exámenes que realizó, entonces eso va y se registra en el legajo, no sé, los salarios, bonificaciones especiales que pueda cobrar, supongamos por familia, por capacitación, por hijo, entonces se van registrando en los legajos. Entonces la división personal es como un área asistente, auxiliar, que generalmente se aboca al cumplimiento de funciones administrativas, de registro de formalización de ciertas etapas justamente administrativas, ¿no? El requerimiento de un solicitud de una licencia, solicitud de un permiso, el pago de una bonificación en particular, la liquidación de algún haber en particular,
eh, bueno, en nuestro caso puede ser, por ejemplo, una rotación de destino, una rotación de puesto, o hasta inclusive una solicitud de licencia médica. Bueno, todas esas etapas se van registrando y en este caso se van registrando a través del área de personal y en los legajos. Esto es entonces cómo sería bajo el criterio tradicional, la forma de organizar un departamento de recursos humanos, la manera de organizar un departamento de recursos humanos, dividiendo justamente, departamentalizando esta función, ¿sí?, en áreas especiales, ¿no? La selección y reclutamiento, los salarios, las prestaciones sociales, la formación, la higiene y la seguridad, y la división personal como el registro administrativo de toda esa, de todas esas, de todos esos actos, de todos esos sucesos que se vayan presentando en la vida laboral del recurso o del personal. Ahora, cómo puede plantearse una administración de un área de recursos humanos si tomamos los conceptos que fuimos viendo, ¿no? Entonces, acá a la izquierda vemos recursos humanos departamentados funcionalmente, ¿sí? Es decir, centralizado para toda la empresa, es decir, un área de recursos humanos que se encarga de centralizar todos los asuntos de esta temática, es decir, de recursos humanos, y que a su vez en su organización interna está ordenada por especialidad, ¿sí? Un agrupamiento por funciones: reclutamiento y selección, administración y salario, formación y desarrollo, administración de personal, higiene y seguridad en el trabajo, por ejemplo. Ahora, ¿cómo se puede organizar si yo planteo de que todos estos elementos no son individuales, sino que en algún punto uno está relacionado con otro, uno está relacionado con otro, y en conjunto todos ellos deben aportar o están relacionados con la vida institucional, con la vida de la organización, y permiten el logro de los objetivos, de las estrategias, de los propósitos de la organización y de la institución? Si esta área no entiende y no conoce qué es lo que la institución persigue, qué es lo que la institución quiere lograr, cuál es la estrategia, cuál es el contexto al cual se está afrontando, enfrentando de alguna manera la organización, seguramente sus aportes van a ser estáticos, van a ser rutinarios, lo mismo de siempre, y no va a tener en cuenta que es necesario, no sé, proyectar urgente una formación, no sé, por ejemplo, en habilidades digitales o en herramientas informáticas, porque es el nuevo desafío que se va a presentar socialmente para las organizaciones, en cuanto a que el contexto está llevando a que esta área del conocimiento vaya avanzando cada día más a paso agigantado, y por supuesto las instituciones públicas no van a quedar ajenos a ello. Entonces, si el recurso humano fuera proactivo, debería ir previendo cómo organizar todo su sistema para generar personal, o para poder suministrar de personal formado, ¿sí?, ante una situación o ante un escenario que requiera esas habilidades de parte de sus colaboradores. Entonces, la estructuración bajo un esquema de administración de talento directamente plantea como que todos estos equipos estén integrados en uno solo. Entonces, vamos a hablar de equipo multifuncional A, multifuncional B, multifuncional C, para la área de la empresa A, B y C. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto quiere decir, o está relacionado con otra idea o otra concepción de cómo debe funcionar recurso humano, o cómo prever la función de recurso humano en la organización y en las instituciones. ¿Y cuál es esa otra idea? Esa otra idea refiere a que el recurso humano, hay un principio básico, ¿sí? Que administrar la persona es una responsabilidad de línea, pero es una función de staff. Entonces, recuerden cuando vimos la sesión 2 y la sesión 3, hablábamos de la descentralización y de la departamentalización. Hablamos de que en esa descentralización yo voy delegando de alguna manera autoridad, de acuerdo a la complejidad de la tarea, voy generando
escalones intermedios que van a responder por el cumplimiento de una tarea y le voy delegando autoridad, podía surgir una responsabilidad o una autoridad funcional y una autoridad, perdón, de línea y una autoridad de staff. La autoridad de línea era la subordinación directa, ¿no es cierto?, a un jefe que estaba a cargo de una responsabilidad puntual, pero podía surgir de que en el ejercicio de esa responsabilidad puntual haya algún tipo de tarea, algún tipo de trabajo especial, como muy técnico, como muy puntual, para el cual ese jefe quizá no tenga autoridad porque no tiene conocimiento quizá de informática. Entonces ahí surge la existencia de áreas de asesoramiento, de áreas de asistencia que no van a tener la responsabilidad de mando directo sobre esos equipos de trabajo o sobre el cumplimiento de esa función en particular, sino que tienen una responsabilidad y una autoridad en cuanto al conocimiento y al funcionamiento de cierta temática o de cierta tarea o el uso de cierto equipo en particular. Entonces puede ser el área de informática. Yo puedo ser titular o responsable de un área, pero me piden, no sé, que instale un determinado programa y yo no sé instalar ese programa. Entonces voy a requerir la asistencia del área de staff, del área de asesoramiento de informática, quien tiene la autoridad porque tiene todo el conocimiento de cómo funciona un sistema informático o un programa informático, y será esa área quien vendrá y me dirá cómo tiene que instalarse ese programa, cómo funciona ese programa, cómo tengo que utilizarlo, qué es lo que ese programa me facilita, cómo puedo operar yo mejor ese programa para cumplir mi función. Entonces, esa área de staff me va a ayudar a utilizar, a comprender, a conocer el funcionamiento de esa herramienta informática, pero no va a aplicar la herramienta informática porque su responsabilidad, su función no es de línea, sino es simplemente de asesoramiento. Es decir, su autoridad, su responsabilidad no es principal en el cumplimiento de una función, sino que su responsabilidad, su función es accesoria, es secundaria en cuanto al funcionamiento del programa o en cuanto al funcionamiento de ese equipo o en cuanto a la interpretación, ¿sí?, de esa normativa, de esa doctrina, de esa directiva, etcétera, etcétera, pero no tiene responsabilidad por el ejercicio de la actividad en sí, no tiene responsabilidad de línea, sino tiene responsabilidad de staff, de asesoramiento. Entonces, desde esta perspectiva y en relación con lo que vimos en la filmina anterior, se plantea que recurso humano, desde la perspectiva tradicional, centralizaba todos los procesos de recurso humano, es decir, recurso humano se encargaba de la incorporación, de la selección, del diseño de puestos, de la evaluación de desempeño, de la determinación de los salarios, de la capacitación del desarrollo, de la promoción a nuevos puestos, a nuevas jerarquías en nuestro caso, del bienestar y la salud y de la auditoría. Pero eso llevaba a que de alguna manera el recurso humano eh, quede desalineado en cuanto a que no es un área que tenía responsabilidad de línea, no es un área que tiene contacto permanente y constante con los distintos integrantes de los equipos de la institución, sino que es un área que agrupa esas funciones. Entonces, esto de responsabilidad de línea y responsabilidad de staff, lo que dice es que la mejor forma de desempeñar esta función podría ser, o una optimización para el cumplimiento de esta función, podría ser que recursos humanos, en lugar de cumplir todas esas funciones de manera centralizada, las descentralice, las delegue. ¿A quién? A la autoridad de línea. Entonces, en lugar de que el recurso humano evalúe el desempeño de un empleado, que el recurso humano como función de staff le enseñe al responsable de un área cómo se evalúa el desempeño y sea el titular directo, es decir, la autoridad de línea de esa área, de esos empleados, quien, por ejemplo, evalúe el desempeño de sus empleados. Entonces, esta persona o esta instancia va a asumir y va a cumplir esa responsabilidad, esa función, porque es quien tiene trato directo y permanente con su subordinado, con su empleado, y recursos humanos lo que va a ser asesorarlo, asistirlo en cómo debe evaluarse, por ejemplo, el trabajo de una persona, cómo debe motivarse una persona, cómo debe reconocerse una persona, cómo debe identificarse las capacidades de una persona, cómo debe desarrollarse una persona, qué es lo que hay que hacer para generar
gestión del conocimiento en un área, por ejemplo. Entonces, recurso humano va a ser un área de staff, va a ser un área de asesoramiento. ¿Sí? ¿A quién? A los responsables de línea. Entonces, si bien recursos humanos va a responder por todos esos procesos de recursos humanos, pero no lo va a hacer de manera indirecta, lo va a hacer de manera indirecta, es decir, en lugar de que recurso humano vaya a hacer esas tareas, lo que recurso humano va a hacer, como dice el dicho popular, en lugar de darle el pescado, le va a enseñar a pescar a los responsables de línea. Entonces le va a enseñar cómo se deben llevar a cabo a cabo todos esos procesos de recursos humanos para que quien los haga sea el responsable de cada área, y recursos humanos lo que va a hacer es asistirlo, asesorarlo para que esa persona lo haga de manera adecuada, de manera correcta. Y de esa forma va a descentralizar sus funciones, ¿sí? Para trabajar en una mirada global de lo que la institución necesita, ¿sí? Encargándose entonces de las políticas de recursos humanos, de brindar la asesoría y apoyo, de brindar consultoría interna, es decir, capacitar, acompañar, de brindar los servicios de recursos humanos, de brindar orientación y de encargarse de la estrategia de recursos humanos, pero a nivel global, a nivel macro. Y cada responsable de línea se va a cargar de lo mismo, pero en sus ámbitos más reducidos. Entonces, recurso humano debe ser un área centralizada, o es conveniente centralizar recurso humano. Bueno, el modelo centralizado plantea, ¿no es cierto?, que el recurso humano va a monopolizar todas las funciones, que va a hacer el tratamiento genérico y por igual de todos los trabajadores, que es otra de las situaciones que se puede plantear. En cambio, el modelo descentralizado plantea que, en este caso, los gerentes o los jefes o los titulares de cada área son quienes asumen todas las responsabilidades sobre su subordinado, ¿no? Por supuesto, acá hay que hacer ciertas salvedades, ¿no? En lo que es el ámbito público y lo que es particularmente instituciones como a las que pertenecemos, ¿no? El reclutamiento seguramente ya se hace de manera global, ¿no? Pero puede haber algún tipo inclusive de reclutamiento interno, ¿no? Pero bueno, este modelo plantea entonces que los gerentes asumen las responsabilidades a cargo de sus subordinados, y ellos son quienes van a reclutar, quienes van a seleccionar, quienes van a formar, quienes van a remunerar, quienes van a evaluar, quienes van a determinar condiciones de ascenso, quienes van a, de alguna manera, delegar o conservar ciertas funciones. Es decir, entonces, el rol de recursos humanos se descentraliza, asignando la tarea principal del control de estos procesos a los responsables de línea, y recursos humanos va a asistir, a asesorar en la práctica de estos procedimientos o de estos conceptos de administración de personal. Entonces, con esto, ¿qué es lo que de alguna manera se asegura? Un tratamiento más individual o más focalizado del socio, del colaborador, porque no me va a evaluar, por ejemplo, una junta de calificación integrada por 10 efectivos, de los cuales quizás ninguno tuvo responsabilidad de línea con el evaluado para determinar si se encuentra en condiciones de ascender o no a la jerarquía inmediata superior. Quizás yo puedo aplicar esta lógica y diría, bueno, ¿quién tiene que determinar en primera instancia, sugerir en primera instancia si un asociado o un efectivo se encuentra en condiciones de ascender? Puede ser su jefe inmediato a través de la calificación. ¿Por qué? Porque es ese jefe inmediato quien tiene trato permanente con ese funcionario, con ese efectivo, y quien tiene pleno conocimiento de cómo ese efectivo se desempeña, cómo cumple su tarea, cuáles son sus capacidades, cuáles son sus condiciones. ¿Por qué? Porque permanentemente se desempeña en esa área. Entonces, desde esta perspectiva, ¿no? Podría plantearse, por ejemplo, ¿sí? Que el ascenso, ¿sí? Siendo uno de los pilares institucionales, tanto en el caso del penitenciario como la policía de Salta, por cuanto somos instituciones jerarquizadas, quizá el ascenso venga dada por la calificación que le asignen los responsables o los superiores de cada efectivo, ¿no? Por supuesto, en la cuestión salarial, bueno, acá no sería tan sencillo, porque nosotros tenemos escalas salariales que sí, en este caso son globales y ya son por jerarquía y por niveles, pero bueno, podría plantearse quizás estrategias como le comentaba, por ejemplo, de salario emocional
o algunas estrategias complementarias que, en el caso del modelo descentralizado, en lugar de que lo haga recursos humanos para toda la institución, cada responsable de línea podría diseñar una estrategia de este tipo para el mejor funcionamiento del área a su cargo, con el asesoramiento, con la asistencia de recursos humanos. Bien, hasta aquí vamos a avanzar en la clase de hoy. Prontamente van a tener las calificaciones de sus trabajos prácticos y les voy a compartir el trabajo práctico número 2 con el cual vamos a evaluar esta primera sesión. Eh, no obstante eso, voy a compartirles en plataforma también algunos documentos complementarios asociados con los temas que fuimos viendo durante la clase. Bueno, me despido de ustedes deseándoles buenas tardes y buen resto de jornada. Hasta luego.